Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me es un gusto saludarte nuevamente a través de este video. Y como siempre, mi deseo es que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, te bendiga a ti y a tu familia, que estés pasando un día de bendiciones. Pues bien, ya te dije que es un gusto saludarte, pues con más gusto voy a compartir el día de hoy ese tema que se llama las armas para vencer al enemigo. Y este tema está basado en la cita bíblica de 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5, que a la letra dice de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sí, amigo, se dice que esta vida es una vida de lucha, es una vida de guerras, porque constantemente tenemos problemas y nos desesperamos y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar ante tales crisis, ante tales problemas, ante tales situaciones. Pero hoy quiero decirte, amigo, que vas a conocer las armas espirituales para que te defiendas de esa situación. Porque como ser humano tienes problemas matrimoniales, tienes problemas familiares, tienes problemas laborales, tienes problemas quizás en la escuela, en la colonia, con tus conocidos, de todo tipo hay problemas. Por eso se dice que la vida es una vida en guerra permanentemente. Pero quiero que sepas que es necesario que tú cuentes que Dios está de tu lado, que tú tienes armas que Dios ha puesto a tu lado para que te defiendas. Pero más importante es, querido amigo, que tú conozcas las armas adecuadas. Pero más importante es que sepas usar esas armas. No vaya a ser que tú mismo te golpees con las armas por no saberlas usar. Claro, estamos hablando de armas espirituales, no de armas físicas. ¿Y sabes qué? Porque del conocimiento de las armas espirituales que tengas para dar tu buena batalla, dependerá el éxito o el fracaso de tu vida en todos los aspectos. De esta manera, al conocer las armas, a saberlas usadas adecuadamente, vas a disminuir los daños de la batalla. Porque el enemigo conoce las debilidades y sabe por dónde atacarte. Es pues de suma importancia tener un cuarto de guerra, porque allí es donde se planea el ataque y cómo se debe de usar las armas espirituales que Dios ha puesto a nuestro alcance para defendernos. Pero ¿cuáles son esas armas espirituales que Dios ha puesto a nuestro alcance? Son 6, vamos a ver de una por una. Número 1, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es suficiente para pagarlo todo, así como lo escuchaste. La sangre de Cristo paga todo, cubre todo. No importa el tipo de problema que tengas, la sangre de Cristo es suficiente para que tú te cubras y salgas adelante de esa situación, de esa adversidad, de ese problema, de esa angustia. Porque en Cristo Jesús dice la Escritura que somos más que vencedores. Con su sangre, Cristo pagó el precio del pecado. Y solo la sangre de Dios nos puede dar libertad. Pero ¿sabes por qué solo la sangre de Dios nos liberta? Porque es una sangre celestial. Es una sangre extraterrestre. Es una sangre especial. Es una sangre preciosa. Es una sangre poderosa. Es una sangre que nos liberta. Es una sangre que nos da la paz. Es decir, es una sangre única. Lo cual significa que no cualquier sangre nos puede hacer libres. Si tú das tu vida por tu libertad, por tu salvación, no es suficiente. Si yo doy mi sangre, no es suficiente. Tiene que ser una sangre poderosa, una sangre especial, y solamente la sangre de Cristo cubre sus requisitos. Arma número 2, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es importante recordar que cuando estamos en la batalla espiritual, no lo hacemos en nuestro propio nombre, no lo hacemos en el nombre del pastor, en el nombre del líder, en el nombre de algún famoso, no. Es importante conocer que cuando vamos a la guerra espiritual, vamos en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en Él reside todo el poder, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Mira, te voy a mencionar algunas citas bíblicas para resaltar la importancia del nombre. Primera cita, Hechos 4:12, dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Segunda cita, Filipenses capítulo 2 versículos de 9 a 12 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor Jesucristo. En Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, hacelo en el nombre del Señor Jesús. Ahí están las citas bíblicas con el cual comprobamos, demostramos que en el nombre de Jesús somos más que vencedores, porque es un nombre que fue puesto antes de que naciera, fue un nombre que fue puesto directamente por Dios, fue un nombre escogido que significa salvación. Arma número 3, la alabanza. ¿Por qué? ¿La alabanza? Sí, puesto que hay poder en la alabanza. Mira amigo, mira hermano, por muy raro que parezca, en la Biblia encontramos pasajes que cuando el pueblo de Israel iba a las batallas, en ciertas batallas, no en todas, en ciertas batallas, los que iban al frente del contingente, los que iban al frente del ejército, eran los músicos alabando al Señor, y de esta manera obtenían la victoria. ¿Por qué? Porque Dios habita en alabanza, a Dios le gusta que se la alabe. Entonces esta es otra arma poderosa de la cual podemos hacer uso cuando tenemos problemas espirituales, cuando tenemos lucha, cuando nos desesperamos. En esta lucha espiritual es fundamental la alabanza, ya que Dios habita en medio de la misma. Es decir, hay poder en la alabanza porque Dios está ahí. Y el poder de Dios se desata cuando le alabamos. Sobre todo necesitamos alabar a Dios en situaciones adversas. De eso es de lo que se trata. Que en la lucha, en la desesperación, en el pleito, en tu problema, en tu guerra, alabes a Dios. No importa la adversidad, no importa la circunstancia, lo importante es que tú te dispongas a alabar a Dios. Arma número 4, el ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de comer alimentos y bebidas por un tiempo determinado. Existen diferentes tipos de ayunos, ahorita no los voy a mencionar, ese no es el tema. Hay diferentes prolongaciones de ayunos. El chiste es que tú prometas un tipo de ayuno y lo cumplas. No solamente de pan vivirá el hombre, dice la palabra de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la Biblia encontramos diferentes tipos de ayunos. Por ejemplo, Jesús ayunó 40 días, Moisés ayunó 80 días, y así hay más tipos de ayunos que se registran, lo cual demuestran que el ayuno es una arma espiritual que nos ayuda a salir de las situaciones de crisis, de las guerras, para ser más que vencedores. Y en ambos casos, el de Jesús y en el de Moisés, estos salieron triunfantes de esa situación. El ayuno, aunque parezca que te debilita físicamente, te fortalece espiritualmente. Pedirán: muchos dirán, no ayunes, te estás traspasando, te hace daño. Eso es lo que te dice la gente, pero a Dios le agrada que le busques. Vuelvo a decir, la palabra de Dios dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que hay que ayunar. Arma número 5, la lectura bíblica. Esta es otra gran arma que tenemos a nuestro favor. Al conocer la palabra de Dios, nos acercamos a Dios. Al acercarnos a Dios, conocemos a Dios y conocemos de Dios. Y sobre todo, no caeremos en la mentira y burla del enemigo. Sí, hermano, el diablo quiso vencer a Cristo usando la palabra. Pero la verdad, en realidad, no usaba la verdad. Usaba medias verdades. No decía la verdad completa, ¿sí? Me refiero a esa parte de la Biblia cuando Jesús ayunó unos 40 días en el desierto y tenía hambre. Y el diablo se le apareció y le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y luego cuando dijo: lánzate de esa altura, acabo escrito está que amantará su sangre hasta que te cubra, etcétera, etcétera. Decía medias verdades. Y cuando son medias verdades se convierten en mentiras. Jesús usó la verdad completa porque conocía la palabra de Dios y venció al enemigo. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es para salvación y vida eterna. La palabra de Dios es verdad y la verdad os hará libres. Arma número 6, la oración. Casi a nadie le gusta orar. Es complicado, es difícil, y más cuando se empieza en el mundo espiritual. La oración es una lucha, en sí misma es una lucha permanente. Pero la oración es otra arma a nuestro favor, poderosa y efectiva. En la Biblia encontramos diversas ocasiones en que Jesús oraba, pero sobre todo lo hacía en las noches, a solas. Se amanecía en los montes orando, y esto era lo que le daba fortaleza para al día siguiente seguir con su ministerio. Aún momentos antes de ser traicionado, momentos antes de ser entregado,
él se encontraba orando, fortaleciéndose en su Padre Celestial. La oración es la forma en que tenemos para comunicarnos con Dios. No hay otra forma de comunicarnos con Dios, no hay otra forma de acercarnos a Dios más que a través de la oración. El mismo Jesús nos dejó un modelo de oración cuando le dijeron, enséñanos a orar, y de ahí sale el famosísimo Padre Nuestro, que no es una receta de cocina, no debemos de decirlo a la carrera de memoria, sino que es un modelo a desarrollar. La oración nos permite tener intimidad con Dios. Sin la oración no hay forma de conocer a Dios. La oración lo es todo en el mundo espiritual. La oración es la llave de las bendiciones. Así que debemos de orar en todo tiempo y sin cesar. Conclusión, terminamos este tema, amigo, diciéndote lo siguiente. La victoria espiritual está en que conozcas y sepas usar las armas que Dios ha puesto a nuestro alcance, porque son armas poderosas para derribar fortalezas, no son armas carnales. Bien, amigo, hasta aquí es este tema, las armas que tenemos para vencer al enemigo. Mi deseo es que siga disfrutando de bendición de nuestro Señor Jesucristo. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Eneas Esteban Vega Orejero.